Para evitar la compra de mascotas, tenemos un programa en la Ciudad de México que puede ayudar a adoptarlas. En el país, solamente un 30% de la población canina tiene un hogar. En la Ciudad de México, 1.200.000 son perros callejeros. Hoy vamos a conocer el programa Brigada de Vigilancia Animal, el cual rescata animales maltratados y lesionados. Aquí usted puede venir a adoptar ya sea un perro o un gato. Veámoslo. Slipper tiene 2 años, es macho. Fue encontrado en vía pública con fractura de cadera y bajo peso. Hoy ya está sanado, recuperado. Su vida es diferente y busca un hogar. En la estancia del programa hay 17 gatos y 110 perros. 70 canes ya están listos para ser adoptados. Son animales que ya fueron rehabilitados física, médicamente, conductualmente. Ahora la problemática mayor que tenemos es que nadie los quiere adoptar. Y el hacinamiento pues es un generador de estrés en los perros, todos los perros que son animales muy sociales. En el centro de cuidados de la brigada, policías capacitados y un médico veterinario reciben a las personas interesadas en llevarse un animalito. Además, les sugieren la mascota ideal para cada caso. Entonces, ese sí no se lo recomiendo para que juegue con las niñas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un perro más pequeño, a lo mejor, por ejemplo, la Maya, esa es también tipo pit, pero es todo lo contrario, es muy tranquila. Una vez adoptados, personal del programa les da seguimiento para vigilar que cumplan con las 5 libertades de los animales. Libres de miedo, libres de frío, libres de enfermedades, libres de sed y libres de hambre. La Brigada de Vigilancia Animal pide a los posibles dueños, antes de llevarse una mascota, que tomen en cuenta la responsabilidad que implica tenerla. Que sean responsables, que sean conscientes de la responsabilidad que se van a llevar a casa. Un perro no es un objeto, no es una cosa, es un ser vivo que al igual que nosotros siente miedo, siente ansiedad, siente frío, etcétera, etcétera. Eso, llevarlo a casa, conlleva una gran responsabilidad. En vísperas del Día de Reyes, familias están en búsqueda de un animal de compañía para los menores. La Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina es una buena opción. Está ubicada en Avenida Manuel Ávila Camacho, Anillo Periférico sin números, Xochimilco, Ciénega Grande. En las imágenes Jorge Barajas, Saray Mariscal, 21 Noticias.